Capítulo 3. Turno de noche. Eran exactamente las 6 de la mañana del día sábado. Como cada hora en punto, Nacho hacía la ronda por la nave industrial, asegurándose de que todo seguía en orden. Llevaba cerca de un año trabajando de guardia de seguridad, y pese a que había puestos más agradables que el de vigilar un almacén, a él le venía como anillo al dedo. Era una persona extremadamente nocturna y disfrutaba del silencio del recinto. Su guarida no contaba con demasiadas comodidades, y en los meses más fríos tenía que ponerse 2 jerseys para trabajar, pero a eso a él no le importaba. Ya estaba de regreso a su puesto, cuando el timbre de la puerta vibró ruidosamente. Se aproximó hasta él sin demasiada prisa y se puso el auricular con el oído. «¿Quién es?», preguntó. Una voz entrecortada al otro lado de la línea le contestó: «Ramón». Nacho pulsó la tecla de plástico y la verja se abrió lentamente. Se suponía que su compañero tenía que relevarle a las 8 de la mañana, al final del turno de noche. Sin embargo, se había adelantado casi 2 horas. El aspecto tosco de Ramón, un hombre corpulento que rondaría los 50, contrastaba con el de Nacho, que era más bien bajo y delgado y solo tenía 25 años. «¿Qué pronto has venido? ¿No podías dormir?», inquirió el novato. «No. Han abierto una discoteca debajo de mi casa y los fines de semana son una pesadilla. Puestos a no pegar ojo. Prefiero estar aquí que allí. Al menos aquí no oigo esa absurda música que ponen», le espetó el recién llegado. «Si supieran quién vive arriba, seguro que bajarían el volumen. He oído que en los 90 evitaste el robo de un furgón blindado prácticamente tú solo. Bueno, eso fue hace mucho. Mi puntería ya no es la de antes. Además, con el ruido que meten, no creo que me oyeran. Aunque me pusieran a pegar tiros, igual hasta se podrían bailar». Ambos rieron. «¿Sigues haciendo furgones?», le interrogó el joven. «De vez en cuando. Antes se pagaba muy bien, pero hoy en día no merece mucho la pena. También es verdad que ahora no los asaltan tan a menudo. ¿No te agobias del pensar que podría volver a ocurrirte lo que aquel día, que intentaron robarlo y te vieras envuelto en un tiroteo?» Ramón se quedó pensativo. «Preferiría hacer furgones hasta jubilarme que estar fijo en el turno de noche como tú». «¿En serio?», respondió Nacho muy sorprendido. «Desde luego», declaró el mayor. «¿No te has fijado en que ninguno de los veteranos coge nunca el turno de noche?». «Sí que me había dado cuenta. Me imaginé que era porque tenían críos u otras obligaciones». «¿Cierto?», dudó el muchacho. «No siempre. La mayoría de vigilantes que llevan en esto lo bastante evitan estos horarios, aunque pocos te dirán por qué. Todos tienen alguna anécdota que hace que lo piense 2 veces. «¿Y cuál es la tuya?», preguntó el chico, esperando no ofender a su compañero. Este se quedó callado unos instantes mirando por la ventana. Tras una breve pausa, sacó un paquete de tabaco del que extrajo 2 cigarrillos. Le ofreció uno a su acompañante y se dispuso a encenderlos con una cerilla. «Que quede entre tú y yo, ¿de acuerdo?», apostilló el veterano, sacando el humo por la nariz. «Por supuesto», exclamó Nacho. Ramón dio una larga calada al cigarro, como preparando para revivir aquella singular noche, y empezó su relato. Estaba vigilando un recinto, propiedad de una empresa textil que cerró sus puertas hace mucho. Frente a la nave había un almacén de materiales de construcción, Castel y Asociados, creo se llamaba. En él había un guardia de seguridad de la competencia, que por aquel entonces vestía a sus empleados con un uniforme de color marrón, al igual que yo. Solía trabajar de noche. Nos saludamos a la entrada y a la salida, aunque nunca llegamos a hablar. Cuando hacía la ronda, siempre era un alivio ver la luz de la linterna ir de ventana a ventana. Me hacía pensar que al fin y al cabo no estaba solo en el polígono. Una noche, casi al final de la jornada, unos ladrones irrumpieron en Castel y Asociados y le sorprendieron. Por desgracia, los delincuentes iban armados y pudieron con él. Le tiraron por una ventana de la construcción y la caída le mató. Después de aquello, la empresa clausuró el edificio y se llevó sus mercancías a otro polígono.
No obstante, la cosa no acabó ahí. Yo seguía con el turno de noche, y muchas veces cuando hacía la ronda me parecía ver el haz de su linterna, patrullando de sala en sala. Pese a que yo sabía no era lo peor, Nacho le escuchaba atentamente mientras su cigarro se consumía entre sus dedos. Cada noche escuchaba el ruido de unos cristales rompiéndose en la lejanía. Los oía cerca de las 7, cuando los periódicos decían que le habían lanzado por la ventana. Nunca tuve valor para mirar. No sé si eran los gatos, unos gamberros o si era el eco de la muerte del vigilante, aunque sinceramente prefiero no saberlo. No he vuelto a coger el turno de noche desde entonces, y créeme, cuando te digo que lo pasaba peor, cuando escuchaba esos vidrios desquebrajados, que cuando esos malnacidos interceptaron a nuestro furgón y se liaron a tiros. ¿Dónde ocurrió esto?, inquirió el joven. Aquí mismo, a la entrada, cerca del aparcamiento. Hace años que demolieron Castell y asociados, pero aún no han construido nada encima y los escombros siguen ahí. El veterano echó vistazo al reloj de la garita que marcaba las 7:04.